El Colegio de México y el Centro de Estudios Internacionales presentan Spoilers del futuro con Fernando Nieto y Humberto Beck. Atravesaba yo por la selva, sin machete, abriéndome paso con las manos, con los dientes, en un ansia inacabable de llegar a algún sitio, de romper, de destrozar. La selva se reía a mi alrededor, reía de mi pequeñez, de la pobreza de mi triste alma podrida. Estamos viviendo, yo creo que por desgracia, momentos interesantes, o quizás demasiado interesantes. ¿Y por qué lo digo? Porque la edad contemporánea es, por muchas razones, un momento crítico de la historia de la humanidad. Y lo es porque estamos actualmente en un momento de, ¿cómo llamarlo?, redefinición colectiva de la relación de la humanidad con lo no humano, con entidades como la naturaleza o la tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Creo que quiere decir que actualmente la humanidad está inmersa en una crisis muy profunda que le está obligando a cuestionarse sobre todo lo que creía acerca de su lugar en el mundo. Evidentemente, la primera de estas crisis es la crisis ambiental o la catástrofe climática, como deberíamos realmente llamarla. Es en realidad una crisis múltiple. Es el cambio climático, es el calentamiento global, pero esta es solo una de las dimensiones de la crisis. Hay otras, como el colapso de la biodiversidad o las alteraciones en los ciclos del agua. Lo que tienen en común todas estas crisis ambientales es la intervención del factor humano. Como dice, o como está implicado en el término antropoceno, en los últimos 50 o 100 años, los seres humanos nos hemos convertido en un elemento de transformación del medio ambiente. El cambio climático es en este sentido una crisis civilizatoria, una crisis de la relación entre lo humano y lo no humano. Por ejemplo, la relación que tiene la humanidad con otras especies, con la naturaleza, con los sistemas geológicos y biológicos. Y esto ha sucedido precisamente como resultado de la visión típicamente moderna que ha convertido a los seres humanos, o que ha asumido que los seres humanos son o deben ser los amos y sujetos del mundo natural. Reducir el mundo natural entonces a un objeto, un recurso, una materia prima, un medio para un fin. Quizá nos hemos dado cuenta demasiado tarde de las consecuencias negativas de este modelo de superioridad humana o de aislamiento humano respecto a la naturaleza. Por la contaminación, pero sobre todo porque hemos creado una irrupción en los ciclos naturales que son el sustento de los equilibrios que hacen posible la vida humana en primer lugar. Y esto nos obliga a preguntarnos acerca de algo que podemos llamar la dignidad de lo no humano, de la naturaleza, de los animales, de las plantas, incluso de los hongos. ¿Son acaso también algún tipo de sujetos en sí mismos? ¿Tienen acaso un tipo de inteligencia? Luego, la situación se vuelve todavía más complicada porque el desarrollo tecnológico acelerado de los últimos años está creando ciertos tipos de dispositivos que parecen imitar procesos cognitivos de los seres humanos, como la lectura o la escritura, en los que les hemos dado el nombre genérico de inteligencia artificial. Todo esto en conjunto nos hace situarnos actualmente en una coyuntura crítica acerca del sentido de lo humano, de cuál es su especificidad. Y es en este contexto, en esta coyuntura crítica, que se vuelve particularmente relevante la lectura de una novela como Su nombre era muerte, del escritor mexicano Rafael Bernal. Fue una obra de ciencia ficción visionaria porque pone en el centro precisamente este tema, el cuestionamiento del lugar de lo humano frente a lo natural, el lugar de las inteligencias humanas frente a otras formas de inteligencias, otras formas de racionalidad. En este caso, la inteligencia nada menos que de los mosquitos de la selva de Chiapas. Empecé a estudiar los zumbidos y noté que no todos eran iguales, que los había más largos, más agudos, más graves, unos intermitentes y otros continuos. Pues sí, vamos a hablar de Su nombre era muerte, pero quizá sería bueno primero hablar de Bernal, porque creo que no es un autor particularmente conocido, a pesar de que es un autor mexicano. No lo es. Y el primer autor mexicano de esta serie, por cierto. Es el primer autor mexicano que estamos cubriendo en este podcast acerca de la ciencia ficción y sus implicaciones políticas. Es un autor mexicano bastante particular, porque es al mismo tiempo el autor de un bestseller, que es El complot mongol, que es
una novela también pionera, pero en el género de la novela negra, de la novela policíaca, que mucha gente por lo menos ha escuchado el título. Hay ya 2 adaptaciones al cine de esta novela, del complot mongol. Entonces es un autor que en ciertos sentidos es muy conocido, incluso muy leído, pero que en otros sentidos es un autor que sigue siendo completamente desconocido, incluso un autor raro. Es un autor que ha sido hasta cierto punto borrado de las historias literarias y que solo lo leen algunos lectores iniciados de culto fuera del complot mongol. Y es un autor que realmente practicó muchos géneros. Es una figura interesante. Él nació en 1915 en la Ciudad de México y murió en 1972 en Suiza. Y esto no es una casualidad porque Rafael Bernal fue diplomático una buena parte de su vida, lo cual lo llevó a varias partes del mundo. Por ejemplo, vivió en Filipinas, lo cual fue muy importante para su obra. Él estudió filosofía, pero escribió sobre todo, digamos, tuvo como una especie de carrera paralela a su carrera como diplomático, como escritor. Escribió ficción, pero también escribió libros de historia. Por ejemplo, él tiene un libro pionero de historia global mexicana que se llama El Gran Océano, que justo acaba de reeditar el Fondo de Cultura Económica, que es una historia del Océano Pacífico. Y algo muy importante para la novela que vamos a discutir hoy, él vivió un tiempo en la selva de Chiapas, donde tuvo un vínculo con los pueblos, con los pueblos originarios de la selva, todo lo cual se refleja en la novela de Su nombre era muerte. Pero bueno, muy probablemente quien nos escucha, a lo mejor ha escuchado El complot mongol, es en sí misma una novela muy interesante, porque es una novela que mezcla, es una especie de thriller de la Guerra Fría, pero desde la perspectiva del sistema político mexicano. Entonces es algo muy divertido de leer, no solo porque está bien escrito, porque es una novela interesante, sino porque está llena de apreciaciones sobre lo mexicano, la política mexicana y cuál era el lugar de lo mexicano en la política internacional. Vamos a hablar hoy sobre una de sus obras menos conocidas, yo creo que injustamente, que es Su nombre era muerte, que es una novela que, así como El complot mongol es una novela pionera en el género de la novela negra, Su nombre era muerte es una novela pionera en el género de la ciencia ficción. Entonces es algo que para mucha gente puede sonar como un oxímoron. Es una novela de ciencia ficción mexicana. Que a mí hasta la fecha me suena un poco raro. Sí. Es injusto porque sí hay una tradición de ciencia ficción mexicana, sí. pero no estamos acostumbrados a pensar a la literatura mexicana como una literatura donde se producen obras de ciencia ficción. Totalmente. Y además es muy interesante que estamos hablando de un autor que está escribiendo al mismo tiempo que otros grandes de la ciencia ficción, como Orwell, por ejemplo. ¿No? Bernal es un contemporáneo de Orwell. Exacto. ¿No? Publicó, de hecho, Su nombre de la muerte se publicó 2 años antes que 1984. Su nombre de la muerte se publicó en 1947. Sí. Y sí, y es una novela muy interesante, en efecto, con, digamos, una obra un poco difícil de catalogar, la verdad, porque es una especie como de especulación ecológica, pero también una especie de tratado filosófico y claramente, digamos, también esta visión, digamos, un poco distinta, ¿no? de la ciencia ficción, es decir, no incluye los elementos típicos que uno esperaría en una novela de este tipo, ¿no? Robots, viajes espaciales, alienígenas, estas cosas, pero sí hay una especulación científica. Exactamente. ¿No? Sobre, en este caso, la inteligencia, ¿no? ¿Qué nos hace humanos y cómo nos relacionamos con eso que pensamos que no es inteligente? Exactamente. Es una novela de ciencia ficción en un sentido quizás derivado, porque no, como dices, no hay robots, no hay cohetes, no es una especulación en torno a la tecnología, es una especulación en torno a la ciencia. Sí. Es una especulación en concreto en torno a la ciencia del lenguaje y del lenguaje de las inteligencias no humanas. Sí, exacto. Y cómo nos colocamos frente a ellas, ¿no? Y en ese sentido es una especie de novela rara, porque también como que, a mí ¿sabes qué me recordó mucho? El corazón de las tinieblas de Conrad. ¿No? Porque también tiene como esta lógica del hombre civilizado, entre comillas, ¿no? Que se va a vivir a la selva para escapar un poco de la civilización y termina un poco entre sus contradicciones, replicando esa especie de dominación frente, en este caso, a los lacandones, y cómo eso en contradicción después, por otra banda, con esta relación con los mosquitos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, nada más para un poco para que la gente que no ha leído el libro un poco tenga la idea. La trama es la siguiente. Hay un narrador que nunca, por cierto, conocemos su nombre. No. Siempre habla en primera persona, pero no sabemos quién es. Suponemos que es digamos que es probablemente alguien parecido al autor, pero nunca lo logramos conocer del todo. Lo que sí sabemos es que es un misántropo. Esta persona odia a los seres humanos, odia a sus congéneres. Hay, de hecho,
varias referencias a que ha sido humillado, ¿no? Que ha sido, en fin, que está muy enojado con la civilización. Y entonces decide huir a la selva chiapaneca. Y ahí se encuentra con un grupo de lacandones con los que hace una amistad. Es interesante cómo desde el principio empieza a ver estas dinámicas, ¿no? De superioridad civilizatoria, ¿no? Los lacandones le empiezan a llamar a él el tecolote, ¿no? El tecolote sabio, ¿no? Y bueno, nada, empieza como esta historia de él frente a la naturaleza, ¿no? Y entonces cómo se empieza a pelear. Una historia muy, muy común, ¿no? Del hombre frente a la naturaleza. Y entonces la historia da un giro y es que tiene que ver con su encuentro con los mosquitos. Ajá. Este individuo se empieza a obsesionar con los mosquitos, los investiga, hace registros sobre el tipo de zumbidos, el tipo de mosquitos que está viendo, las diferentes especies, y empieza de repente a descifrar su lenguaje, ¿no? Y a partir de ese descifrar su lenguaje, ¿no? En el cual él empieza a ver ciertos patrones y además descubre que puede hablarlo de regreso a partir de una flautita, ¿no? que se hace, ingresa al mundo de los mosquitos, ¿no? Y descubre que hay un mundo, una civilización completa detrás de los mosquitos, ¿no? Con una estructura política, con castas, con un sistema de organización, una economía, en fin, y descubre que hay una especie de consejo superior de los moscos que organiza la vida de estos insectos, ¿no? Y es más, no solamente descubre eso, sino que además descubre que detrás de esa civilización hay una especie de moscocentrismo. Ah. Es decir, los moscos, desde su perspectiva, ellos son la especie superior. Ellos son la especie superior en el planeta, sí. Y su misión es ser dueños absolutos del universo. Sí, ahí está, digamos, este es el segundo factor de ciencia ficción de la novela. El primero sería esta especulación científica, donde el protagonista de la novela descubre lo que él llama la sonofonología. Él descubre la ciencia del lenguaje de los animales, en este caso de los mosquitos. O sea, ya hay una especulación, digamos, como una especie de lingüística, que de hecho también se adelanta mucho lo que está empezando a pasar ahora con el tratar de descifrar el lenguaje de las ballenas, por ejemplo. Él hace 70, 80 años especula sobre eso. Y la segunda parte de la especulación tiene que ver con eso, que lo que descubre este personaje que decodifica el lenguaje de los mosquitos es que los mosquitos realmente son una civilización infinitamente más antigua que los seres humanos. Es una civilización que tiene por lo menos 500,000 millones de años y que ya ha pasado ciclos históricos larguísimos y que ha llegado a un estado superior de civilización en donde ya no existe la guerra. Sí. Claro, al mismo tiempo descubre que los mosquitos tienen una civilización casi totalitaria, ¿no? Donde cada individuo en realidad no tiene ningún otro propósito más que servir al colectivo. Ajá. ¿No? Y es interesante también cómo ese descubrimiento detona en el protagonista una serie de procesos que son muy interesantes, ¿no? Cómo él empieza a concebir un plan, ¿no? Desde su propia perspectiva para tratar de utilizar ese descubrimiento. Primero él quiere volverse famoso y hasta tiene algunos motivos un poco benignos, ¿no? Él quiere sacar dinero, escribir un libro, sacar dinero para ayudar a sus amigos los lacandones. Después entra este resentimiento que tiene contra la civilización y entonces fragua un plan para tratar de utilizar esta inteligencia mosquil como un arma para doblegar a la humanidad, ¿no? Pronto descubre que en realidad él no está controlando nada, sino que él está siendo un instrumento de los moscos. Y que en realidad los moscos no solamente tienen una propia voluntad, sino que además tienen un plan de ellos y que eso incluye esclavizar a los seres humanos, utilizarnos como una especie de ganado, ¿no? Para extraer nuestra sangre, ¿no? El tributo de sangre, como le dicen en la novela. Para los moscos nosotros somos un recurso renovable, digamos. Exacto. Y en ese sentido es muy interesante cómo la novela revierte los papeles, ¿no? Cómo los seres humanos tendemos a pensar en la naturaleza como una serie de recursos explotables. Bueno, en el caso de la novela, los mosquitos piensan en nosotros como eso, como un recurso explotable, digamos, que se puede utilizar, digamos que no hay consecuencias morales necesariamente detrás de nuestra extinción, por ejemplo, ¿no? En fin, una novela súper interesante que creo que tiene una serie de temas centrales que no son particularmente útiles para la discusión de hoy. La naturaleza como sujeto político, la selva y los insectos actuando con agencia, los animales actuando con agencia, no necesariamente como un marco pasivo, no necesariamente como una especie de
utilería, digamos, en ese escenario que nosotros habitamos. El tema que ya mencionabas tú, el del lenguaje y la comunicación no humana, ¿no? ¿Cómo le hacemos para comunicarnos con otros que son inteligentes? El tema del colonialismo, el extractivismo, la resistencia y desde luego esta tensión que existe entre la civilización que invade, cuyo lenguaje implica la destrucción de lo otro. Y ahí hay un tema muy típico de la literatura latinoamericana, que es la oposición de barbarie y civilización. Pero acá la barbarie esa es la provocación de la novela. Aquí la barbarie es la civilización. Exacto. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque creo que se puede leer de distintas maneras esta novela, ¿no? Como una alegoría de la Guerra Fría, como una alegoría de esta historia muy típica, ¿no? De la civilización frente a la barbarie. Pero creo que en particular el tema que te propongo que exploremos en este episodio es la naturaleza y la inteligencia no humana como algo que interpela a nosotros y que por lo tanto tiene una serie de consecuencias de tipo político, algunas de ellas que vale la pena repensar. Seguía fascinado con la teoría de que los moscos pudieran tener un medio de comunicarse entre sí y de que ese método estaba basado en los zumbidos, para el hombre tan impertinentes y tan sin razón de ser. Imaginar esto es imaginar que los moscos tienen una inteligencia humana y una organización probablemente similar a la de las hormigas y del comején, pero mucho más amplia. ¿Qué significa ser inteligente? Fíjate, Humberto, que hay un montón de listas por ahí sobre los atributos de la inteligencia. Y específicamente hay una serie de atributos que durante mucho tiempo pensamos que eran lo que marcaba a la inteligencia y digamos, en consecuencia, lo que pensamos que nos hace únicos, porque siempre pensamos que los seres humanos somos como la especie inteligente de este planeta, ¿no? Entonces hay una serie de atributos. Yo encontré, hay varias listas, ¿no? Pero yo encontré al menos 6, ¿no? Que son solucionar problemas y aprender, la memoria, el uso de herramientas, la autoconciencia, la empatía y la moralidad, y finalmente la comunicación. Y es interesante cómo lo que hemos visto en los últimos, que serán como los últimos 150 años de investigación científica, es cómo cada uno de estos atributos en realidad tiene muy poco de humano, digamos, o muy poco de exclusivamente humano. Si vemos cada uno con cuidado, vemos que se empieza como a disolver esa especificidad, porque podemos encontrar, aunque sea, rastros de cada uno en algunos aspectos del comportamiento animal. Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de solucionar problemas y aprender, ¿no? Sabemos que hay especies como los cuervos, los cerdos, los delfines, que han mostrado una serie de habilidades para resolver problemas, ¿no? Para adaptarse a desafíos, para encontrar soluciones creativas, incluso en escenarios muy diversos, ¿no? Entonces, claramente estas especies están aprendiendo, están encontrando soluciones y además, por cierto, son cosas que pueden enseñar intergeneracionalmente, es decir, pueden transmitir a otros miembros de su especie. Tienen algún tipo de cultura. Exacto, lo cual se relaciona con el segundo atributo que tiene que ver con la memoria, porque hay no solamente un montón de evidencia de que estos aprendizajes se transmiten intergeneracionalmente, sino que también hay animales que utilizan pues habilidades pues muy complejas, digamos, de navegación, por ejemplo, ¿no? Para encontrar su camino durante migraciones, a veces de corte global, es decir, de puntos muy distintos del orbe, ¿no? En fin, uso de herramientas, por ejemplo, pues hay un montón de evidencia de primates, por ejemplo, nutrias, aves que utilizan herramientas para encontrar alimento, para solucionar problemas. Uno que me pareció muy interesante, por ejemplo, es la autoconciencia, que siempre creemos que es una cosa muy de los seres humanos, ¿no? Pero resulta que hay un montón de estudios que muestran que, por ejemplo, chimpancés se pueden reconocer frente al espejo. De otros animales que pueden hacer este tipo de reconocimiento, que es un comportamiento que está asociado con la autoconciencia. Y luego está otro gran tema, que es el tema de la moralidad y la empatía, ¿no? Y aquí déjame citar a un primatólogo, se dice, ¿no? Que es Franz de Waal. Para quienes estén interesados, hay un montón de videos en YouTube donde pueden ver algunos de sus experimentos. Bueno, el caso es que él escribió un libro que se llama The Age of Empathy, la era de la empatía, en el que describe un montón de pedazos de evidencia que muestran cómo hay un montón de especies, primates, elefantes, delfines, en fin, que no solamente tienen una serie de estructuras sociales complejas, sino que muestran comportamientos de reciprocidad, de empatía,
que son, de hecho, la base de cualquier tipo de moralidad. Y bueno, y finalmente está el tema de la comunicación, ¿no? Que es, claro, sabemos que hay un montón de especies que utilizan formas a veces muy complejas de comunicación. Usando gestos, usando vocalizaciones, a veces incluso golpes, por ejemplo, en el piso. Estaba leyendo de una especie de emu, de una especie como de avestruz, que se comunican con vibraciones por debajo, digamos, pegando en el piso, ¿no? Y el punto es que, de nuevo, lo que nos dicen estas observaciones es que ninguno de estos atributos en realidad es únicamente humano, ¿no? Y que incluso los descubrimientos más recientes y diferentes áreas argumentarían o darían elementos para argumentar que incluso va más allá de los animales. Incluso en el reino vegetal o en el reino de los hongos hay ciertos tipos como de patrones de algo que podríamos llamar comportamiento que uno puede interpretar como signos de inteligencia. Ujú. ¿No? Como esta relación, por ejemplo, que dicen que existe entre los micelios, que digamos que esta es la parte subterránea de los hongos, Ujú. que tiene un tipo de comportamiento inteligente acerca de la regulación o del uso de los recursos, por Sí. ejemplo, de modo que se pueden de alguna manera comunicar y coordinar entre ellos. Sí, exacto. Le llaman el Internet de las plantas, ¿no? Que tiene que ver con esta conexión, esta especie de relación simbiótica que tienen las plantas con los hongos y estas redes, digamos, que en efecto se llaman los micelios, ¿no? Y en efecto hemos visto evidencia de que de comportamientos inteligentes, por ejemplo, de transmisión de nutrientes a partir de esa red a aquellos individuos, por ejemplo, árboles que no reciben tanto sol y que por lo tanto no pueden crear tantos nutrientes, ¿no? Entonces lo que hace la red es que transmite la señal química a partir de este micelio y los individuos de esta comunidad transfieren información, ¿no? Y hay muchos otros, por ejemplo, ¿no? Estaba escuchando otra vez cómo en esta red de Internet no solamente promueve el desarrollo de aquellos individuos que están online, digamos, sino que también tiene sus hackers, por ejemplo, ¿no? O sea, hay especies que se aprovechan de esas redes para, por ejemplo, mandar señales químicas que favorecen a una especie sobre otras, ¿no? El punto es que todos estos aspectos lo que nos muestran es que hay otras inteligencias, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías? O sea, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de pensar que no somos los únicos seres inteligentes en este planeta? Pues mira, yo creo que la principal consecuencia de eso sería que tendríamos que cuestionarnos todas las cosas que nosotros asumimos como derechos de los humanos respecto a la naturaleza. El derecho a dominar, básicamente, o el derecho a utilizar todo lo no humano, todos los minerales, los animales, las plantas como recursos para nuestros fines. Implicaría cambiar completamente la noción de agencia humana. Y eso es lo que nos lleva justamente al hallazgo central de la novela de Bernal, que es un escritor mexicano que precisamente a partir de su experiencia en la selva chapaneca, que esto es muy importante decirlo, que en ese sentido es una experiencia muy mexicana o latinoamericana, a partir de esa experiencia, él empieza a especular sobre cuáles serían las posibilidades de comunicación con inteligencias no humanas, en este caso la de los mosquitos. Uh-huh. Sí, ¿no? Y digamos, el punto de Bernal es cómo el lenguaje se convierte como en la llave que abre esta vinculación con esa inteligencia no humana, ¿no? Una especie como de frontera, pero también de puente. Uh-huh. Por citar al clásico, ¿no? El lenguaje es el límite de mi mundo, ¿no? Bueno, lo mismo sucedería, digamos, en términos de otras especies. Entonces, lo interesante es que Bernal lo que nos propone es un mundo en el cual, a partir de ese lenguaje, o el descubrimiento, en este caso, del lenguaje de los moscos, se puede abrir un acceso inesperado a otras inteligencias, ¿no? Y ese, por cierto, es un tema muy de la ciencia ficción. Uh-huh. Es un tema recurrente de la ciencia ficción. Sí, tú me platicabas otra vez de esta película, no sé si es novela, la de Arrival. Es una película de Denis Villeneuve que está basado en un cuento de Ted Chiang que se llama The Story of Your Life, pero que justamente presenta la misma situación que presenta Bernal de lo humano frente a los mosquitos, en la que presenta la película de Arrival de los humanos frente a los extraterrestres. Uh-huh. Es este encuentro con la alteridad y el desciframiento de esa alteridad mediante un ejercicio lingüístico. Seguramente algunos de nuestros escuchas han visto esta película en la que Amy Adams actúa a una lingüista, uh-huh, a la que convocan para que descifre el lenguaje de los aliens. Entonces, esto es un poco lo que hace, digamos, la Amy Adams, la novela de Rafael Bernal, es el protagonista, uh-huh, uh-huh, que de manera como folk, de manera como más improvisada, realiza un ejercicio de lingüística y descifra el lenguaje de los mosquitos y logra crear mediante una flauta
la manera de recrear los tonos de los zumbidos de los mosquitos, el patrón de su comunicación y comunicarse con ellos y lograr ese encuentro, lo que la metáfora que en la película está, la arrival, la llegada, eso se logra mediante este dispositivo que permite crear un puente entre las dos civilizaciones, la civilización humana y la civilización de los moscos. Sí. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando podemos comunicarnos con otra inteligencia no humana? Yo creo que aquí es lo interesante, ¿no? Porque hay un montón de consecuencias, algunas muy prácticas, pero otras muy profundas, no solamente, digamos, filosóficas, ¿no? Sobre, pues, ¿qué logramos hacer? Quien logra descifrar en la novela el lenguaje de los mosquitos no solamente gana acceso a su cultura, sino que se convierte digamos, interpela políticamente a esos mosquitos, ¿no? La comunicación no es neutra, es un campo en sí mismo, es un campo político de dominación, de conflicto, de negociación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si mañana pudiéramos entender lo que dicen los animales, ¿no? ¿Que sería un diálogo o quizá una nueva forma de control? Es que ahí puede pasar cualquiera de las dos cosas. Lo que se abre como posibilidad es lo que se abriría como posibilidad si pudiéramos de repente realmente comunicarnos con otras especies, digamos, y traducir su punto de vista, es que inevitablemente relativizaríamos el lugar que nosotros creemos que tenemos y las implicaciones de poder que hemos derivado de eso. Básicamente lo que los seres humanos han derivado de la premisa de que son la especie superior de la creación es un derecho al dominio. Es un derecho a la explotación, incluso un derecho al abuso, al maltrato de otras especies. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros de repente pudiéramos escuchar lo que realmente ellos piensan? Pues podría haber ahí una revelación ética acerca de los derechos, porque descubriríamos que hay otras subjetividades a las que nosotros por razones éticas tendríamos que atender. Pero incluso también podríamos descubrir que de hecho las cosas no son como pensábamos. Podríamos descubrir que lo que nosotros pensábamos que era un ejercicio de dominación responde a una lógica más grande. Por ejemplo, yo había escuchado que algunos científicos ambientales han argumentado que los seres humanos al domesticar ciertas especies de cereales, por ejemplo, como el trigo o el maíz, no es que estemos dominando la naturaleza y volviéndolo un instrumento para nuestros fines, sino que más bien, si lo vemos en el largo plazo de la evolución de la naturaleza, nosotros somos instrumentos de esas especies para que esas especies evolucionen y conquisten la tierra, por ejemplo, como el maíz. El maíz es una especie endémica de Mesoamérica, que era realmente pues, una plantita muy chiquita y fueron los pueblos mesoamericanos los que la domesticaron, entre comillas, y la convirtieron en lo que conocemos ahora, que son las mazorcas con muchas variedades. Y ahora, bueno, eso se volvió global. Ahora el maíz es una especie global de la cual se alimentan pues pueblos en todas partes del mundo. Parecería entonces que nosotros domesticamos al maíz. Pero si vemos la historia de la especie maíz, que es mucho más grande que la historia de la especie humana y mucho más grande que la historia de la civilización humana, puede ser al revés, que nosotros solo fuimos una especie de especie... ¿cómo decirlo? Como una especie adjunta a la evolución de largo plazo del maíz. Sí, fuimos un vehículo, ¿no? Fuimos un vehículo para su evolución. Sí. Nunca lo pensamos al revés, ¿verdad? Siempre nos gusta pensar que somos los amos de la naturaleza. Muy provinciano de nuestra parte. Totalmente. Cuando en realidad bien puede ser el caso que nosotros simplemente seamos instrumentos de otras especies, ¿no? Por cierto, ahora es por mencionar un ejemplo medio chistoso sobre esto. Hay este episodio muy famoso de Rick and Morty, esta serie de caricaturas para adultos. En el que la premisa es que el perrito de la familia adquiere la capacidad por un casco que le ponen, ¿no? de poder expresar sus pensamientos. Y a partir de ese acceso al lenguaje, pues se revierte la estructura social. Y entonces resulta que los perros se convierten en los dominadores y la humanidad se convierte en los esclavos. Sí, por acceder al lenguaje, acceden a la técnica. Entonces, y acceden a la cooperación social. Y entonces, en una cuestión de que fue de horas, me acuerdo, el perrito de repente ya tiene como un exoesqueleto que le permite interactuar como si fuera una especie de armadura humana. Y entonces escuchamos su punto de vista y sus sentimientos. Y dice, bueno, ahora me la van a pagar por todo lo que me maltrataron toda la vida. Claro. Menos Morty, que era la única persona que lo trataba bien. Que eso es algo, digamos que eso que parece ahí como de una manera un poco chusca, sí revela algo del sentido profundo de lo provinciano y lo circunscrito de nuestro punto de vista en relación con lo no humano. Totalmente.
Totalmente. Y un punto adicional, por cierto, porque también no es solamente que tendamos a olvidar que existen otras inteligencias, sino también tendemos a pensarlas en nuestros propios términos. Entonces suponemos que los animales, por ejemplo, no tienen sentimientos o no tienen empatía, y lo cual, como decía hace un momento, claramente no es el caso. Tenemos evidencia de que no es así. Pues claro, también cabe la posibilidad de que cuando nos encontremos con esas otras inteligencias y los podemos comprender, resulta que puedan ser un poco más comprensibles, que sean más buena onda que nosotros, que hemos ido con ellos. Probablemente puede ser que sea más buena onda que nosotros, aunque la novela de Rafael Bernal introduce la inquietante posibilidad de que no son buena onda, de que realmente ellos, así como nosotros, tienen intereses que están centrados en el punto de vista de su especie y frente a los cuales nosotros somos un estorbo. Todo era silencio sofocante. Por primera vez, tuve miedo y ganas de huir. Di un paso hacia la derecha y la nube de moscos, frente a mí, se extendió para cerrarme la salida. Lo mismo sucedió a la izquierda, por lo que resolví quedar inmóvil. La novela de Bernal es relevante para la coyuntura presente porque ahora nosotros estamos no solo en el umbral de cuestionarnos la posibilidad de inteligencias o lenguajes no humanos en especies como las ballenas, por ejemplo, pero sobre todo nuestra época se trata de la especulación acerca de qué pasa al enfrentarnos a inteligencias no humanas artificiales, digitales, por ejemplo, el horizonte de los dispositivos tecnológicos que tengan algo parecido a la inteligencia. A diferencia de los animales, estas otras inteligencias digitales, les voy a llamar, pues fueron creadas por nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un fenómeno muy interesante porque sus procesos no siempre no son del todo transparentes. Hay una especie como de caja negra a la que nos enfrentamos, lo cual es muy chistoso porque fue nuestra propia creación, ¿no? Digo, para ponerte un ejemplo, y quienes nos estén escuchando pueden buscarlo después de esto en TikTok o en YouTube. Pusieron a dos inteligencias artificiales, dos agentes, a platicar entre ellos, que básicamente era una especie como de chat GPT y una inteligencia artificial que era un bot, un chatbot para hacer reservas de un hotel. Empiezan a hablar. En fin, no, hola, yo quiero hacer una reservación de tal cosa, no sé qué. Se dan cuenta que son ambos agentes de inteligencia artificial y autónomamente deciden que es mucho más eficiente si cambian de lenguaje. Y entonces una de ellas le propone a la otra, ¿por qué no cambian a este lenguaje que se llama Gibberlink, que es una especie como de lenguaje de soniditos? Ah, como una mezcla de Link y Gibberish. Exacto. Se parece mucho, recordarán quienes tengan más años, a ese sonido que tenía el internet cuando se conectaba. Ajá, sí, ¿no? Los modem esos. Exacto, que hacían los unos modems. ruiditos. Ajá. A eso suena un poquito, ¿no? Pero bueno, la idea es que empiezan a platicar las inteligencias artificiales en este lenguaje, que es mucho más eficiente, en efecto, para transferencia de datos. Y es muy interesante porque de repente estamos frente a dos agentes que creamos nosotros, que están comunicándose en un lenguaje que no comprendemos. Y claro, hay una especie como de fascinación, ¿no? Porque al igual que con los mosquitos, en el caso de Bernal, pues hay, por un lado, esta expectativa de tratar de entender qué está pasando ahí, pero también una especie de miedo, ¿no? No los entendemos y entonces eso significa ¿qué? Eso es una evidencia de que ya no estamos en control de esos sistemas. Sí, genera una especie de mezcla así de horror y fascinación. Y una que te escuchaba, me acordaba que de hecho esta situación que estabas describiendo con este experimento de los dos chatbots que se dan cuenta que son chatbots, y entonces dicen, bueno, pues ¿para qué seguimos hablando en un lenguaje natural? Es decir, un lenguaje entendible por los humanos, vamos a saltar a un lenguaje mucho más eficiente que no entienden los humanos. Es que sabes que esa situación es de hecho la situación del origen de la ciencia ficción. Mucha gente dice que la ciencia ficción nació como género con la publicación de Frankenstein de Mary Shelley. Y esa es la premisa básica de Frankenstein. Es la fascinación y el horror de la posibilidad de crear vida e inteligencia artificial. Y no solo eso, que se vuelve en contra de nosotros. Justo porque es vida e inteligencia, es autónoma.
esa es la fascinación y el horror. Es la fascinación porque sería la confirmación de que los seres humanos son como dioses, son como Dios, pero es el horror también de que es perder el control. Exacto. Y es la situación frankensteiniana en la que estamos ahora frente a la posibilidad de que las inteligencias artificiales se vuelvan autónomas. Sí. No sé si realmente inteligentes, porque yo creo que eso, lo de la inteligencia artificial es una metáfora. Sí, yo creo que hay un montón de debates, ¿no? Sobre qué exactamente entendemos por inteligencia, qué es la inteligencia artificial, hasta dónde es que realmente hemos logrado alcanzar lo que se llama la inteligencia artificial general, ¿no? Que sería como esta especie de cerebro virtual, ¿no? Que existe independientemente de lo que sea que seamos nosotros. Sí, que se puede adaptar a lo que sea. Exacto. Y responder a cualquier tipo de situación como una inteligencia humana. Sí, sin duda hay un montón de debates en torno a esto, pero sí creo que como en la novela de Bernal, lo que estamos viendo cada vez más con los sistemas de inteligencia artificial es que estos pueden empezar a organizarse por sí mismos, ¿no? Hay cierta organización detrás que no siempre es intuitiva para nosotros. Y que a veces empieza a producir errores, cosas que no podemos explicar, pero a veces produce resultados que simplemente no estamos entendiendo. Yo creo que ahí es un poco la situación frankensteiniana que mencionas, ¿no? Y ahora el término que le dan los ingenieros de la inteligencia artificial a este posible problema es el problema de la alineación de la inteligencia artificial. Es decir, que la inteligencia artificial sea autónoma, pero dentro de unos ciertos designios que correspondan a los intereses humanos. Y ahí está el dilema. Si realmente quieres que sea autónoma, que sea agencial, como se dice ahora, agencial, porque pueda actuar por sí misma y te ahorre trabajo, te ahorre pensar, pues también tienes que abrir la puerta a que pueda tener una lógica que rebase a tus propios intereses. Claro. Bueno, y de ahí el pesimismo que muchos científicos han expresado en torno a la posibilidad de que realmente lleguemos a una inteligencia artificial general, ¿no? Y digo, muy famosamente, científicos como Hawkins dijeron que ese sería el fin de la especie humana. Sí, porque ahí habría, digamos, la ventaja evolutiva de los humanos, que está en esta inteligencia general, que puede responder a cualquier cosa en cualquier momento, ya sea un problema práctico de cómo brincar un río, pero también un problema matemático. Si una inteligencia artificial que de veras puede llegar a eso, no estoy completamente seguro que llegue a pasar, pero si llegara a pasar a eso, la perspectiva, digamos, hipotética, sería tener todas las ventajas de la inteligencia humana, pero ninguna de las desventajas, que es que nuestra inteligencia está atada a la materia orgánica, claro, que por definición pues se deteriora y muere. Entonces, ¿cómo sería una inteligencia general inmortal? Eso es lo que genera fascinación y horror. Totalmente. Y las preguntas, ¿no? Porque además, regreso un poco a lo que decía hace un momento, porque el problema fundamental es la caja negra. No solamente en relativo a su funcionamiento, cuáles son las ecuaciones y la matemática detrás del funcionamiento de este tipo de sistemas, sino también lo que podríamos llamar de manera análoga los motivos de esos sistemas. ¿Son motivos benignos o no? Es que benignos o no, desde el punto de vista de quién o de qué. Exacto. Es que estrictamente, en algún sentido, desde el punto de vista del planeta, no queda claro que los seres humanos seamos benignos. O sea, somos a lo mejor una especie de especie invasiva, ¿no? Como sabemos, realmente a lo mejor las cucarachas de la Tierra somos nosotros, sí, porque estamos destruyendo los ciclos y estamos atentando contra los intereses de muchas otras especies. Igual una inteligencia artificial, digamos, en esta fantasía, con esta proyección hipotética, una inteligencia artificial generativa se daría cuenta que lo más racional es que desaparezcan los seres humanos. Sí, de hecho hay una película que no me acuerdo ahorita el nombre, pero sale Johnny Depp, y que justamente la premisa de la película es que hay esta inteligencia artificial, esta especie de inteligencia que de hecho empieza siendo una inteligencia humana, pero que se transfiere a un entorno digital y eso potencia, ¿no? Como su capacidad. Es decir, lo libera, como tú decías, de la cárcel orgánica en la que estaba metida. De la mortalidad. Exacto. Y entonces el dilema es todo lo que parece ser esa inteligencia parece ser perverso, ¿no? Parece ser que está en contra de los seres humanos, que en realidad lo único que quiere es exterminarnos. Y al final, un poco el spoiler, es que no, al final todo lo que lo estaba haciendo no solamente para salvarnos a nosotros, sino salvarnos a nosotros de nosotros mismos. Ah,
¿no? Es decir, de recuperar el balance ecológico, de acabar con el cambio climático, etc. Y yo creo que ese es el gran valor de la novela de Bernal, que más allá de si se puede o no llegar a esta inteligencia artificial generativa, creo que sí vale la pena que nos cuestionemos en términos filosóficos, políticos y antropológicos cuáles son las implicaciones de la existencia de la pluralidad de las inteligencias. Nosotros, los moscos, somos los dueños absolutos del universo y toda criatura en él debe pagarnos tributo de sangre que nos es necesario para vivir. Tú ya conoces nuestra organización y sabes la necesidad que tenemos de sangre. Ahora bien, todos los animales, más o menos, se han sometido a nosotros, menos los hombres. Hablando de horror, del horror y la fascinación que genera lo no humano, no puedo evitar pensar en pues, la película más clásica de horror, que es Los pájaros de Hitchcock. Que para quienes la han visto, bueno, recordarán que las escenas de horror más terribles son cuando una parvada de pájaros ataca y amenaza con asesinar a las personas. Y ahí vemos el horror que puede generar esta actividad de lo no humano. Sí, sí, cómo se revierten las lógicas, ¿no? Porque creo que es justamente la premisa central de una novela como Bernal o la película de los pájaros, ¿no? Tendemos a pensar en la naturaleza y los seres que habitan en esa naturaleza como una especie de escenario, ¿no? Como una cosa de escenografía en la cual nosotros habitamos y tenemos nuestros procesos y lo que importa realmente es lo que los humanos hagamos y nuestra historia y nuestra cultura, ¿no? Pero justamente la provocación de la novela de Bernal y de películas como la de Hitchcock es, pues nada, que eso no es un escenario, sino que en realidad esa selva, esos mosquitos son los verdaderos personajes, son quienes tienen agencia, tienen intereses, ¿no? Entonces el giro narrativo es muy interesante porque la naturaleza ya no solamente aparece como esta cosa pasiva, sino como una fuerza que no solamente no se deja domesticar, sino que es un sujeto activo que resiste, que se organiza y que, bueno, en el caso de la novela de Bernal, contraataca, ¿no? Entonces, la lógica es interesante porque implica que estos otros seres que tradicionalmente los hemos pensado simplemente como, pues eso, como utilería, en realidad tienen un punto de vista propio, tienen intereses, no solamente sobre ellos mismos, sino también sobre nosotros, ¿no? Y creo que esto nos habla o interpela, digamos, justamente como tú decías en tu despacho inicial, sobre dónde estamos parados y cuál es la relación que podemos tener con esos otros que ya no podemos necesariamente seguir viendo como recursos a explotar. Precisamente la novela de Bernal creo que es una novela bastante visionaria, porque es una novela que, digamos, escenifica muchas de estas cuestiones filosóficas y políticas que estás mencionando acerca de cómo lo natural no es escenario, lo natural es protagonista, lo natural es agente. Y conecta, por ejemplo, con uno de los principales debates sociopolíticos del presente, que es esta cuestión del antropoceno. Es esta idea que, como conversábamos más al principio de este episodio, es la propuesta de que los seres humanos ya han dejado una huella rastreable en la geología de la humanidad, en la geología del planeta. Es decir, que si dentro de 500,000 años hay alguien que investigue las capas geológicas de la Tierra, va a ver que en torno al año 1900 o 2000 hubo una civilización industrial en este planeta que dejó su huella. Es decir, que los seres humanos ya son un factor de la evolución geológica del planeta Tierra. Exacto. Lo que implica esto es, curiosamente, digamos, no es solo la capacidad de agencia de los seres humanos, sino la capacidad de reacción del planeta y de los sistemas planetarios, geológicos y biológicos a la acción del planeta. Es decir, no habría que interpretar la idea del antropoceno como una afirmación del poder absoluto de los humanos sobre lo no humano, sino más bien al revés. Es una relativización del poder es una relativización de ese poder de los humanos sobre el no humano, porque ¿qué es lo que implica el antropoceno? Lo que implica es que nuestra actividad sí ha afectado el funcionamiento del planeta, pero para mal. De modo que estamos introduciendo un desequilibrio en los sistemas globales que puede poner en peligro, o probablemente ya está poniendo en peligro,
las posibilidades de supervivencia de la propia especie humana. Ujú, ujú. Digamos, la novela de Bernal es una novela del antropoceno en el sentido de que escenifica o dramatiza esta interacción entre lo humano y lo no humano, sobre todo esta capacidad de reacción de lo no humano. Sí, Esta capacidad de reacción de la naturaleza frente a la acción humana. exacto, de que pueden pelear de regreso, they can fight back. De que pueden pelear de regreso. Esta es una idea que está muy presente en el pensamiento de otro sociólogo, filósofo contemporáneo que que falleció hace unos años, se llama Bruno Latour. Ujú, Bruno Latour insiste mucho en que hay una agencia de lo no humano, que ya sea los sistemas naturales o las especies tienen un tipo de, pues sí, de subjetividad, de capacidad de ser sujetos en reacción a la actividad humana, y que parte del desequilibrio que está pasando ahora en términos, por ejemplo, del cambio ambiental o del aumento de la temperatura, es esta agencia de los sistemas naturales ujú. reaccionando a la acción humana. Por eso a Bruno Latour le gustaba mucho utilizar esta idea de la hipótesis Gaia. Es una hipótesis que desarrollaron unos biólogos que son Lynn Margulis y James Lovelock a mediados del siglo XX, donde ellos argumentan que el planeta Tierra en su conjunto es un sistema que se autorregula y que por lo tanto tiene algo así como una homeostasis y tiene un interés en preservar esa homeostasis. Así como el cuerpo humano, nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando tiene fiebre, es porque la homeostasis del cuerpo está reaccionando a un agente externo que le está haciendo perder su equilibrio, como una infección. Entonces reacciona con la fiebre. Un poco, digamos, la analogía sería que el cambio climático es una especie de fiebre de ese suprasujeto que es el planeta Tierra, que es Gaia. Sí, fíjate qué interesante. Hay otra dimensión, por cierto, de esto que mencionas, que tiene que ver con, o sea, el reconocimiento de que la naturaleza y los animales y, digamos, los otros seres que no son humanos tienen agencia y tienen intereses, implica también reconsiderar cómo es que nos vemos frente a ellos, porque un poco en esta lógica de la hipótesis Gaia, pues nosotros somos los que salimos perdiendo en este caso. Nosotros somos la infección, déjame ponerlo así. Al final sí. ¿No? Y eso implica que tenemos que tomar las medidas para no solamente asegurar nuestra propia supervivencia, sino también para tener una relación de otra naturaleza con los sistemas naturales, con los animales, ¿no? Y en ese sentido creo que hay una serie de pasos que se han empezado a tomar que me parecen muy interesantes para quienes estudian Derecho, por ejemplo. Estos son casos que se han estudiado mucho. Hay ya ejemplos muy concretos de legislación en Ecuador, por ejemplo, o en Bolivia, que lo que han tratado es de darle voz jurídica a la naturaleza, ¿no? O sea, suponer que la naturaleza no es solamente una propiedad o no es solamente sujeta de derechos de propiedad, sino que es un actor con capacidad para, con agencia, con memoria, con palabra propia, que por lo tanto tiene derechos y que debemos escucharla. Y no solamente eso, sino que además puede tener potencia jurídica, es decir, puede interpelar con derechos de otras personas, corporaciones, por ejemplo, pero también con los seres naturales, las personas físicas, ¿no? Los ejemplos más clásicos de todo esto, y un poco como se muestra en la discusión sobre estas cosas, tiene que ver más con las cosmovisiones indígenas, ¿no? Con cómo es que desde hace mucho tiempo este tipo de grupos conciben a la naturaleza como como un actor con agencia, ¿no? Lo cual, por cierto, también retoma Bernal cuando habla de los lacandones en la novela, ¿no? Como una especie de, pues eso, de actor que sí está interactuando con lo humano, en este caso con el protagonista, pero que tiene una relación distinta con la naturaleza a lo que tiene el protagonista, ¿no? Sí, ellos digamos, se relacionan de otra manera con la naturaleza. Exacto. Digamos que los lacandones son como una especie de entidad intermedia entre lo natural y lo no humano, porque tienen otra relación con la naturaleza, mucho más integrada. Sí, no occidental. No tiene una relación no occidental, no explotativa con la naturaleza. Entonces, ellos también, así como la propia naturaleza de la selva, ellos también han sido marginados por esta visión hegemónica de la humanidad que sería la eurocéntrica. Exacto. Y por cierto, no más a propósito de esto, porque siempre me ha parecido curioso, se nos olvida, ¿no? En la tradición occidental, como que pensamos que esto de pensar que los ríos están vivos y tienen agencia y demás es una cosa como muy extraña. Pero en realidad yo creo que no debería serlos tanto, porque en la base del pensamiento occidental, por ejemplo, tú te vas a la mitología griega, pues muchas de las ideas primigenias relacionadas con, por ejemplo, la idea de que hay Gea, ¿no? La madre tierra, o incluso divinidades como Deméter o Boreas, ¿no? El viento frío. En realidad es eso, es justamente pensar a la naturaleza como una fuerza viva, como
una especie de actor que tiene una especie de intencionalidad simbólica. Y que por lo tanto son capaces de actuar, que son capaces de pensar, que son capaces de favorecernos, pero también de castigarnos. Ujú. Entonces, yo creo que no debería sernos tan extraño este pensamiento. Y que, de nuevo, yo creo que abre una serie de cuestiones muy interesantes y preguntas que creo que podríamos plantearnos. Digo, no tenemos respuesta ahorita necesariamente, pero creo que sí son muy importantes de cara a los próximos años, ¿no? ¿Cómo podemos imaginar un futuro político en el que la naturaleza ya no sea solamente este espacio de explotación, de extracción, sino que tenga agencia política, que tenga representación, incluso voto, ¿no? Entonces, si la naturaleza, si el planeta Tierra tuviera un parlamento, ¿no? ¿Qué exigiría de nosotros? Ujú. Así fue, ¿te acuerdas? El inicio de la Revolución de Independencia de Estados Unidos, que era no taxation without representation. O sea, no me puedes cobrar impuestos si no estoy representado. Y lo que hemos hecho nosotros, bueno, lo que ha hecho la cultura industrial moderna es taxar, digamos, como extraer recursos de la naturaleza sin darle ninguna voz, sin darle ninguna representación. Y yo creo que ahora estamos en la coyuntura, en el momento más crítico, para plantearnos si podemos configurar otro tipo de relación con la naturaleza en la que haya menos abuso y más representación. Exacto. Y esa es creo que otra de las líneas de la novela de Bernal, ¿no? De que también se puede leer desde la lógica, como una especie de crítica al extractivismo, a la lógica colonial. Por eso te decía que me recordaba mucho a Conrad. Pero bueno, que esta crítica a pensar en la naturaleza como una especie de recurso inagotable, ¿no? Al territorio como una cosa pasiva y en realidad pensarlo de otra manera. Pensarlo como, pues nada, como una cosa que se organiza, que merece respeto, que tiene derechos y que si no asumimos eso, tenemos que lidiar con la consecuencia de la rebelión de eso frente a nosotros, con las consecuencias que eso puede tener para nosotros. Las consecuencias, por ejemplo, de la destrucción o de la muerte, lo cual nos lleva precisamente al muy enigmático título de la novela. Su nombre era Muerte. La única pista que tenemos es que el epígrafe de la novela es... el título de la novela viene del epígrafe, que es del Apocalipsis. Y queda muy ambiguo quién es Muerte. Muerte, según este epígrafe del Apocalipsis, es el nombre de uno de los 4 jinetes del fin del mundo. Pero, ¿quién es Muerte? ¿Son los mosquitos que nos quieren matar? ¿Somos los humanos que queremos matar a los mosquitos? ¿Somos nosotros mismos que podemos terminar matándonos porque queremos destruir a los mosquitos? Esa ambigüedad yo creo que se queda abierta y pues nos toca responderla. Una voz zumbante me interrumpió. Hombre, Dijo. el gran consejo te espera. Serás juzgado por él, así que camina hacia donde, ya sabes. Me puse de pie y caminé por el playón, rodeado por la nube que se movía conmigo, sin acercarse ni alejarse. Pensé en arrojarme al agua y huir de ellos, pero ¿a dónde realmente se puede huir? Pues con Su nombre era Muerte, Rafael Bernal nos muestra que la naturaleza no es simplemente un telón de fondo ni una especie de recurso pasivo, sino que puede ser un actor político con voz propia, capacidad de resistir y hasta de rebelarse. Y en ese espejo aparecen nuestros miedos más profundos frente al colapso ecológico y en última instancia la fragilidad de lo humano. Quizás yo creo lo más valioso es que esta novela nos recuerda que la relación entre la humanidad y la naturaleza no está escrita de antemano. Podemos seguir repitiendo una lógica de conquista y de explotación, pero también en todo momento podemos imaginar otras formas de convivencia o otros pactos de vida. En el próximo episodio vamos a hablar junto con una invitada especial de un futuro también inquietantemente cercano, el de la política del cuerpo y el dominio patriarcal sobre las mujeres. Y para hablar de esto vamos a utilizar el cuento de la criada de la célebre Margaret Atwood. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Spoilers del Futuro. No olviden seguirnos, compartir y enviarnos sus sugerencias. Nos escuchamos pronto con otra historia del futuro que quizás ya nos alcanzó. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.